Muy buenas a todos, bienvenidos queridos hermanos, amigos. En este nuevo estudio vamos a comenzar orando, primeramente orando a nuestro Dios para que nos dé su sabiduría, que es sumamente importante para conocer mejor y aprender y entender la palabra, su palabra, más que todo la palabra de Dios. Así que acompáñenme en oración. Nuestro buen Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia y por medio de tu Espíritu Santo, que Señor nos pueda guiar para entender tu palabra en esta meditación que vamos a comenzar en este día. Guíanos, Señor, te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús una vez más. Amén. Bendiciones a todos y gracias porque están sintonizando, están escuchando estos mensajes, y me he tomado la decisión de estudiar y ver los temas muy importantes que hay en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que conocemos muy pero muy bien. Es muy importante conocer el Evangelio de Juan. Usualmente cuando hay un discipulado, cuando hay una persona muy pero muy nueva al Evangelio, es sumamente importante que lo estudie. Y vamos a estos mensajes, vamos a tocar o vamos a enfatizar, o va a ser todo sobre el Evangelio de Juan. Así que vamos con este día, me imagino que va a ser nomás la introducción, y vamos a ver cuáles son los temas que vamos a desarrollar para que ustedes lo sepan, y si quisieran poder seguir la secuencia sería mucho mejor para todos nosotros. Es muy importante. Los comentaristas y los eruditos, los que estudian bastante la Biblia, su dedicación es muy grande. Ellos siempre recomiendan y han visto que en el Evangelio de Juan se puede encapsular muchos temas, pero a la misma vez nosotros podemos responder a varias de las preguntas que el ser humano se hace, y es normal, definitivamente normal, sin importar, escúcheme bien lo que le digo, sin importar su nivel académico, su nivel de educación, su trasfondo familiar, si usted lo quiere ver. Usted es una persona, entiende, conoce cómo leer o puede escuchar, y usted puede a lo mejor ponerse a pensar y hacerse estas mismas preguntas que ellos también lo han hecho, y sin importar, como le digo, el nivel de educación donde usted tenga. Y varias de las preguntas que ellos dicen que muchas personas se hacen o nos hacemos es: ¿podemos conocer la verdad? ¿De veras podemos conocer nosotros la verdad como seres humanos? Y si hay una verdad, ¿dónde se encuentra? Es muy importante eso. Y otra de las cosas, cuando usted tiene un nivel académico, ellos dicen: ¿podemos verificarla lógicamente? Quizás en la lógica hay mucho que hablar, porque pero es bien fácil, es una palabra que se conoce de lo que es el estudio de la filosofía, que es de lo que se llama la logística, la lógica. Y lógica es más que simple y sencillamente, si llegaste a número 2, quiere decir que pasó primero el número 1. Así de fácil. No hay 2 si no ha habido 1. Así es de fácil la lógica. Hay una autoridad suprema. Ellos también, la persona lo pregunta: ¿o hay Dios acaso? O cuando uno empieza a ver más y quiere indagar y buscar,
hasta que nosotros podemos ver, por ejemplo, hay una palabra que se usa, hay absolutos que pueden guiar nuestra vida, nuestro mundo. El absolutismo en la filosofía se dice que es nomás una forma y ya estuvo. Y eso es lo que ellos dicen. Pero aquí lo absoluto que rige nuestra vida es cierto. Hay uno, no más Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso el absolutismo llega a caer tan fácil. ¿Por qué? Porque sin Dios, ¿qué somos? No somos nada. Somos seres vivientes nada más y vamos y venimos y trabajamos, comemos y todo eso, dormimos y como decían los de Corintios, comamos y bebamos y mañana nos morimos. Absolutismo que nosotros podemos quizás adoptar si usted lo quiere ver así, pero en la Biblia podemos ver si hay un absolutismo y hay lo absoluto que rige nuestra vida, es la palabra de Dios y es Dios, así de fácil. Y luego dice, ¿hay un sentido para la vida? Muchos preguntan también, ¿acaso tiene sentido mi vida? ¿Qué hago aquí? Yo no le encuentro sentido, no le veo pies ni cabeza, ¿qué hago? Y todo eso. Y es normal para muchas gentes, porque a veces están enredados o están involucrados, están metidos en situaciones que a veces hasta ellos mismos no supieron cómo llegaron allí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué cabeza? ¿En qué estaba pensando? Así pasa a veces. Y a veces preguntamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Y la otra, ¿a dónde vamos? Esa es una de las preguntas que se ha hecho por miles y miles de años. Inclusive al Señor Jesucristo le preguntaron, dice, sí, ¿cómo sabemos a dónde vas si no nos enseñas el camino? Y otros le dicen, ¿cómo conoceremos al Padre? Entonces, si Jesús les habla tan simple y bellamente y les dice, yo soy también parte del Padre. Si me han visto a mí, han conocido al Padre. Y por eso es que es tan importante este libro y lo vamos a leer y lo vamos a estudiar y lo vamos a meditar para nuestra edificación y para conocer mejor la palabra del Señor y tener esa confianza en nuestro Dios. Y son personas que hacen estas preguntas. Usted quizás lo ha hecho. Y todo eso, y eso es normal para cualquier persona preguntar. Y si es así, y Juan nos lo resume, podríamos decir, o lo podemos encapsular en este evangelio y vamos a ver la riqueza que hay en este evangelio, la riqueza que hay en este evangelio. Tan hermoso, tan bonito, habla tan hermoso y vamos a comenzar a escudriñarlo y a leerlo, a meditarlo, para que nosotros también podamos entender a cabalidad su palabra. Y eso es lo que nos trae y a mí me dice que nosotros debemos de. Algo muy importante en la vida del ser humano es el deseo de conocer a Dios. Y nosotros debemos orar a Dios para que nosotros tengamos ese deseo de conocer más a Dios. Es muy importante, es muy importante. Así que sea para su edificación, usted lea también su palabra y vamos a ver muchos versos y este va a ser tan hermoso. Yo me he edificado tanto cuando lo estuve leyendo, cuando estuve viendo aquí y allá, y es definitivamente muy, pero muy hermoso el Evangelio de Juan, y porque es bien enriquecedor y lleno de grandes
enseñanzas, y eso lo vamos a ver, y no vamos a menospreciar los otros, lo vamos a estudiar más adelante, esperemos en Dios. Pero comencemos con Juan. Jesús aquí se presenta, o Juan más que todo presenta a nuestro Señor Jesucristo en el primer capítulo, y Él lo repite en todo el Evangelio y nos revela lo que es Jesucristo, que en griego pues también se llama el Mesías, o el que iba a ser el enviado para el mundo. Entonces aquí Juan nos da a nosotros y desarrolla la deidad, y vamos a ver ahora el principio, como dice su primer verso, y es el Mesías de todos los milagros, de las señales y todo eso lo que vamos a ver. Hay muchos temas en que podemos desarrollar. Podemos, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Juan se habla sobre el sábado, que es el día de descanso que se le había dado a los judíos, y lo podemos también ver. La Pascua, los tabernáculos, la fiesta de la dedicación que podemos ver. Pero vamos a comenzar con uno de los temas que teníamos en mente para predicar, eran los yo soy de Jesús. Y vemos aquí es relacionado al nombre divino, Jehová o Yahvé, como se llama, como lo dicen los judíos. Y él va a describir, y lo vamos a ver más adelante, el yo soy él, ¿quién es él? Y él le dice que antes de Abraham yo soy, ahí vamos a ver eso. Y luego tenemos que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Así que vamos a ver 9 en sí, o 8 principales temas sobre el nombre yo soy, y lo vamos a desarrollar en los siguientes domingos, así que no los voy a tratar de terminarlo en un solo día, pero eso va a ser nuestras meditaciones, y para que nosotros conozcamos realmente que Jesús es completo. Nuestro Dios es completo y se dio a nosotros completamente completo. Estamos completos definitivamente en Dios, y lo vamos a ver así. Lo podemos decir que somos parte de Él, y lo vamos a conocer también. Eso es muy importante. Así que algo que podemos conocer, y vamos a ver desde el principio, y vamos a comenzar con esto, y más quizá el siguiente domingo ya podemos ver uno de los yo soy. Pero hoy quisiera ver para que conozcamos verdaderamente lo que es los versículos. Vamos a ver los versos de Juan, de capítulo 1, de versos 1 al 5, y nos dice exactamente lo que es la gran verdad que muchos debemos de conocer, y es lo que se llama, podríamos decir, el verbo se hizo carne, o la deidad de Dios, de Jesús, y cómo es que Él se hizo carne en medio de los hombres. Y en el capítulo 1, de los versos 1 al 5, nos dice así su palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Sin Él nada de lo creado hubiese llegado a existir. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo comprendió. Así que en el primer verso, vamos a ver, el primer verso dice, en otra versión de Reina Valera, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es otra forma de que usted puede leerlo, no, sin importar la versión que tenga. Es muy importante que verifique, por supuesto, su versión, no sea una versión falsa. Pero aquí nos dice el verbo. Si usted ve su Biblia, si tiene verbo, está en mayúscula. Todo lo que es, dice el verbo con Dios y el verbo era Dios. Entonces, vamos a ver esto, lo primerito nada más. Nomás lo primerito. Quizás esto nos va a llevar el mensaje de hoy. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Así que hay un paralelismo de lo que dice Juan. En el principio es el comienzo de. Recuérdense esto, el comienzo de. Así que el mismo Juan lo dice en el capítulo 1 de primero de Juan, 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que vemos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí nos está diciendo que el término que vemos aquí, principio, el verbo estaba desde el principio. Y vemos esto, la importancia de esa pequeña palabra, por decir, pero tiene tan significado. Desde el principio. Es el comienzo, es el orden de la creación, es el principio también del evangelio. Todo eso es grandioso conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La deidad vamos a conocer, por eso dice el verbo. El verbo era, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. El decir Juan, el verbo estaba con Dios, no es igual el decir yo estar enfrente de ustedes. Sí es cierto, pero por medio de un video. Presencialmente yo no estoy con vosotros, no estoy. Sí, esa es una lógica. Pero aquí él dice, estaba con Dios, quiere decir, él estaba cara a cara con Dios. Ellos estaban unidos. Y por eso la importancia de que el verbo, por eso es las palabras que dice, era el verbo, en un verbo participio, dice, era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si usted quiere cambiarle, por ejemplo, verbo, nomás por ejemplo, en el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Entonces, si Jesús era Dios desde antes del principio, era mismo, pero tienen dos personas. Por eso nosotros podemos llegar y más adelante podemos agregar la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a ver el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
tan importante que es conocer que el verbo, dice, en el principio era el verbo. Y ya lo vimos. En Juan 1:1 dice que hemos oído tocante al verbo de vida. Y recuérdense quién dio vida allá en Génesis. Nuestro Dios mismo. Jesús estaba allí. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Entonces en el principio Él estaba allí. Y vamos a ver otros versos para poder nosotros respaldar lo que estamos aquí estudiando. Juan 1:15 dice: Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista. Juan testificó de él diciendo, Juan el Bautista. Si ustedes ven la historia, el nacimiento de Juan el Bautista, es muy importante. Juan el Bautista era como 6 meses o 3 meses mayor de edad que Jesús. Entonces él en sí, en edad, era mayor que Jesús. Pero él estaba testificando de Jesús y dice, quien viene después de mí, sí, claro, comenzaba el ministerio de Jesús, pero dice él, es antes de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Muy, pero muy importante. Otro verso, Juan, capítulo 8, versos 56 al 59 nos dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí los judíos podemos ver, recuérdense lo que había dicho anteriormente, ¿acaso hay lógica? ¿Acaso hay lógica? Y aquí es donde hay mucha controversia. Y sí lo puede ver usted. Pero la deidad de Jesús, estamos hablando sobre Jesús como Dios. Y por eso es que es muy importante, importantísimo que nosotros conozcamos y sepamos quién es nuestro Dios. Los judíos no podían ponerse a nivel de la lógica. Ellos proclamaban y estaban tan orgullosos de Jehová Dios. Y siguen. Y a veces se pudieron hasta entorpecer, porque eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. No pudieron tener esa lógica. Y por eso ellos le hacen esta pregunta a Jesús y le dicen, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? En su historia ellos sabían muy bien, Abraham había vivido miles y miles de años atrás, que está hace unos 2000 años atrás. Por eso le dicen a Jesús, tienes menos de 50 años y tú dices que conociste a Abraham.
Entonces Jesús les dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Aquí es donde nosotros podemos poner nuestra confianza en Jesús, porque Él es desde el principio, Él estaba. Y no vayamos a pensar como recién pasó en la celebración que muchos siguen teniendo, que Jesús nació y vino a existir en el mundo en Navidad. Él se encarnó, y lo vamos a ver más adelante. Él se encarnó. Y creo que muchos conocieron, y por eso es muy importante, lo vieron quizás en películas, lo vieron y lo leyeron, y se dieron cuenta de cómo fue la concepción de María por medio de un ángel, por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús nació, porque fue obra del Espíritu Santo. Por eso es. Él ya había existido. Recuérdese que Dios es espíritu y es verdad. Pero Él tuvo que encarnarse. ¿Para qué? Lo vamos a conocer también. Recuérdense que es una de las preguntas. ¿Por qué? Y lo vamos a venir respondiendo más adelante. Él lo afirma. Jesús lo afirma. En Juan 16, 28 nos dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Él lo está afirmando aquí. Él lo dice, que Él vino del Padre, ahora regresa a Él. Y en Juan 17, 5 nos dice, ahora pues, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera. Aquí otra afirmación de nuestro Señor Jesús, cómo Él era Dios y estaba con Dios. Por eso dice, en el principio, todo esto es para confirmar de que el Verbo estaba con Dios y el Verbo también era Dios. La segunda carta a los Corintios 8, capítulo 8, verso 9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. La riqueza, dice él, lo que era estar con el Padre, pero él se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvarme a mí y para salvarlo a usted. Y aquí en Filipenses 2, 6 y 7, una de los versos pero muy conocidos y hermosos, dice Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 y 7, dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. No se aferró, quiere decir que él no dijo, ¿cómo? ¿Que qué? ¿Yo ir a la tierra? Yo soy Dios. Yo tengo la forma de Dios. Yo tengo la forma de Dios. ¿Cómo? ¿Me voy a hacer un hombre? ¿Tengo que vivir entre los hombres? ¿Tengo que caminar
Tengo que tropezar sobre piedras. Tengo que sufrir lluvia, sol. Tengo que pasar hambre, quizás, o no. Tengo que trabajar porque él trabajó. Él no se aferró. No se aferró. Él dijo, sino que se despojó a sí mismo. Él dijo, claro, porque Dios es amor. Por amor dijo, yo voy a ir y voy a vivir entre ellos y voy a morir entre ellos. Y en esos pasajes usted lo puede seguir leyendo. Ahí es donde nos lo explica. Colosenses 1, versos 15 al 17 dice, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cristo, recuérdese, tal como lo leímos anteriormente, él se despojó porque era también Dios. Y aquí en Colosenses nos dice, él es la imagen de Dios, la imagen del Padre. Tenemos que entenderlo para poder conocer quién es nuestro Dios. Y en el último verso que quisiera leer, que ya se nos acaba el tiempo, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su constancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermosos versos. Aquí nos resume nuestro Dios en Hebreos, cómo Él ahora nos está hablando, nos sigue hablando por medio de su Hijo, y el Hijo es Jesucristo. Dice que por quien asimismo hizo el universo. Recuérdense que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién lo creó? Jesús mismo. Por él fueron creadas las cosas, dice. Y luego dice, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas. Así que el trabajo de Jesús es completo. Sigue siendo completo. Él dijo, consumado es, cuando él estaba en la cruz del Calvario. Completó la obra que él vino a hacer, el cual es el redimir o comprar a todos nosotros con su sangre, a lavar nuestros pecados, hacer una vez más parte de ellos, de Él, de Dios, del Espíritu Santo. Y por eso dice ahora, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados.
Todo está completo. Todo está completo. Y está sentado, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta meditación. Nuestro Dios y buen Padre, gracias por tu palabra, que nos abre los ojos, nuestra mente, nuestro corazón, para conocerte mejor. Gracias, oh Dios, porque tú terminaste la obra y nos dejas, Padre, tu palabra, y nos has dejado tu palabra para que nosotros podamos entenderla, podamos, Señor, vivir por ellas. Que no haya ninguna duda, Señor, en el corazón del ser humano. Gracias, Señor, bendice a todos mis hermanos, a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos. Y, Señor, que conozcan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hagan, Padre, un paso, tomar este paso de confiar en ti. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Amén. Bendiciones a todos. Gracias y nos vemos la próxima semana. Y compartan los mensajes para edificación de cada uno de nosotros. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.